Santa Tecla, San Antonio Abad, La Bernal, La Sacamil, Mexicanos, Ciudad Delgado, Soyapango e Ilopango, y el desarrollo a lo largo de una década de los talleres de canción pastoral promovidos desde el equipo Maíz y realizados en la parroquia de Teotepec. También se analizaron 41 canciones salvadoreñas desde la historia y la fe cristiana. El Vaticano II y Medellín nos demandaron a asumirnos como pueblo de Dios y contribuir a transformar activamente a nuestra iglesia de cara a los nuevos tiempos. Particularmente llamó a los músicos para que aportaran nuevos cantos desde la propia identidad, con sus propios instrumentos y tradiciones, con la participación activa y entusiasta del pueblo cristiano, respetando, por supuesto, todo lo que fuera necesario con respecto a la normatividad formal de la iglesia, pero con alegría, con creatividad y compromiso. Aparecen así propuestas de todo tipo en América Latina, las misas impregnadas de la diversidad étnica propia de nuestro continente, desde la misa criolla en Argentina a la misa popular nicaragüense y de ahí a la misa campesina y a la misa popular salvadoreña. Pero también surgen cantos a veces que desafían a la iglesia misma y otras la iluminan desde la realidad. Así, Víctor Jara, por ejemplo, escribe sobre el formato del Padre Nuestro su plegaria a un labrador. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia y de igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, dice la canción. Daniel Biglietti escribió Cruz de Luz, una canción dedicada al sacerdote Camilo Torres, asesinado por el ejército de Colombia en 1966, que dice: donde cayó Camilo hay una cruz, pero no de madera, sino de luz. Cuentan que tras la bala se oyó una voz, era Dios que gritaba, revolución. Atahualpa Yupanqui, con sus preguntitas sobre Dios, critica no al Dios que está junto al minero y al campesino, sino al Dios que come en la mesa junto al patrón. Y Violeta Parra se pregunta, ¿qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Una denuncia a la actitud del Vaticano con respecto a las torturas y a la muerte de Julián Grimau en España, la última víctima del dictador Franco. Centenares de canciones entonces iluminaron la historia de nuestros mártires de la Iglesia Popular. Por eso decimos que fue una verdadera irrupción de la canción entre el pueblo cristiano, un pueblo que al caminar desde su fe gritaba, ven Señor, demandando la presencia activa de Dios ante una realidad aplastante. Pero también es una resistencia, no una resistencia pasiva como la resistencia que no llama a la acción, sino desde la resistencia ancestral de nuestros pueblos mesoamericanos que luchan con paciencia, pero decididamente por transformar la realidad desde su propia visión ancestral, nuestra Toltecayotl, que desafía el sistema establecido porque ve pacientemente el futuro y desde esta perspectiva la experiencia viva de la propia comunidad. El alimento que nutrió toda esta experiencia de fe fue precisamente la Biblia. En la Biblia el pueblo encuentra que había que desenmascarar a los falsos ídolos que van montados sobre los hombros del pueblo que sufre. La Biblia enseña que había que romper las cadenas de la esclavitud, desde el ejemplo y el acompañamiento del propio Cristo que se enfrentó al imperio y denuncia la injusticia social. El contexto salvadoreño, entonces, durante esa primera mitad del siglo pasado, estuvo marcado por el creciente militarismo y por la opresión de la mayoría de su población, constituida por indígenas y mestizos.
una sociedad que se fue transformando mediante un proceso de modernización agroindustrial que terminó desplazando una fuerza poblacional importante hacia las ciudades, creando cinturones de miseria, gente que buscaba oportunidades de mejorar su paupérrima situación económica. Mientras la injusticia crecía, la represión sin precedentes también crecía. Las políticas culturales imperantes en ese momento creaban la imagen de un país inexistente, donde el campesino vivía feliz trabajando la tierra. El país dibujado, casi paradisíaco, ilustraba la vida de una oligarquía agroindustrial que buscaba solamente sus propios privilegios. El desarrollo de una estética oficial demandaba de una música en donde las canciones exaltaran ese espíritu. De hecho, en 1932, Gabriela Mistral, Premio Nobel Latinoamericano, proponía a nuestros poetas y cantores que se debía de cantar solamente las cosas bellas que ocurrían en la realidad, no lo feo de la sociedad, solo lo bello. Así se oculta el levantamiento indígena de 1833 con Anastasio Quino, y en plena época de masacre de nuestros campesinos indígenas en 1932, nuestro compositor nacional escribía El Carbonero y Las Cortadoras, pasajes idílicos que mostraban a indígenas felices cargando pesados bultos o cortando café. La nueva canción, inspirada por Vaticano II y Medellín, rompe con esa realidad ficticia y trata de responder al cuestionamiento que se hacen los obispos reunidos en Medellín: ¿cómo anunciar el reino de Dios en medio de tanta injusticia, en medio de tanto sufrimiento? La experiencia pastoral de Rutilio Grandes en Aguilares supuso el encuentro de campesinos humildes que muchas veces no sabían ni leer ni escribir, como el gran Apolinario Serrano, con seminaristas de diversas nacionalidades que se encontraban estudiando en el país, y jóvenes de la clase media salvadoreña que pasaron de la pastoral en los tugurios a la pastoral campesina. Ellos querían vivir una experiencia junto a su pueblo, y en medio de estos jóvenes hubo compositores, cantores que desde el principio llevaron los cantos nuevos que se estaban haciendo por toda América Latina, y al mismo tiempo se impregnaron de la experiencia campesina para componer sus propias canciones. Tal es el caso de Carlos Tamba Aragón y el de Benjamín Valiente, este último compositor de las canciones Óscar, Compañero y Semilla de Libertad, que fueron transmitidas al aire por la radio YSAX durante el sepelio de Monseñor Romero. Óscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre has abonado el camino de la liberación. Monseñor, pastor, amigo, hermano, compañero que encendiste hogueras en los montes y en los campos. Monseñor, la presencia de tu voz se hizo montaña, se hizo un río de voces silenciadas, se hizo un mar de brazos que reclaman techo, pan y su alborada. De esa experiencia campesina surgen, por ejemplo, el canto de entrada de la misa popular salvadoreña, que recoge la homilía de Rutilio Grande pocos días antes de su asesinato, tras la expulsión del padre Mario Bernal en Apopa. La canción señala que en la mesa del Señor cada quien tiene un puesto y una misión en comunidad. Cada quien debe tomar su taburete y acompañar la celebración de vida y amor en Cristo, que les impulsa a luchar contra la injusticia que se estaba cometiendo en las fincas y en las haciendas con los campesinos humildes explotados en la siembra de la caña. Surge también más al norte el testimonio de Justo Mejía, un cristiano ejemplar, un líder extraordinario, fundador de las comunidades de base, horriblemente asesinado en Chalatenango.
Su lucha ha sido valientemente continuada por la madre Guadalupe Mejía, su esposa, fundadora de CODEFAM, quien hasta el día de hoy lucha por que se haga justicia con las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos. De esta experiencia en Aguilares tenemos el libro Canta Hermano, que sirvió de base para la Arquidiócesis de San Salvador como libro de canto en época de Monseñor Romero. Esta experiencia campesina también sirvió de inspiración para la Misa Popular Salvadoreña. Una de las canciones más conocidas registra precisamente otra homilía de Rutilio Grande, que es cuando él explica a un grupo de mujeres el significado profundo del Cordero de Dios, Jesucristo torturado horriblemente por oponerse al imperio. Un dato curioso de la pastoral en Aguilares es la recuperación que hace Rutilio Grande del sentido de la fiesta, la cual representa una vuelta de la mirada a lo más profundo de nuestra propia identidad cultural, en una zona que precisamente adquiere características muy particulares por encontrarse en medio de un sitio arqueológico de ascendencia náhuatl, en donde la milpa no simplemente es la siembra del maíz para cosechar el alimento, sino una unidad cultural ancestral que muestra el encuentro de la comunidad consigo misma y con el sustento que le da vida para crecer culturalmente y espiritualmente. Por eso la sabiduría de Rutilio resulta verdaderamente extraordinaria e implicó también la evangelización de los propios sacerdotes y seminaristas. En palabras del padre Salvador Carranza, el acercarnos al mundo rural y de los pobres, creo yo, dijo el padre Carranza, que fue la primera y la gran evangelización para nosotros. El caer en Aguilares, a hacer camino al andar, y el llegar con gran ilusión y entrega, va a ser para nosotros y para la gente de gran impacto. Y por qué no decirlo, ir fermentando en nosotros una clara conciencia de indignación que no podía aceptar la dura realidad con resignación como voluntad de Dios. Esa dura realidad no era voluntad de Dios. Y eso lo aprenden estos jóvenes con vocación sacerdotal en Aguilares. En ese sentido, quiero destacar la presencia del grupo musical argentino Quinteto Tiempo, quien en 1975 es invitado por Rutilio a cantar para los campesinos en el Paisnal. Hoy día domingo, Señor, yo quiero glorificarte, arando de sol a sol la tierra de otro y de balde, dice la canción Fiesta de Guardar. Ya para ese entonces, los campesinos, mujeres y hombres habían encontrado en la organización comunitaria la manera de responder ante la injusticia, las tomas de tierra, las manifestaciones multitudinarias de campesinos en la capital se volvían escenas cotidianas, desafiando la opresión y al sistema mismo. De esas luchas surgiría el encuentro con las organizaciones gremiales de maestros, estudiantes, universitarios y de secundaria, los pobladores de los tugurios, las zonas marginales que habían surgido de ese proceso de industrialización que mencioné antes. Junto con la represión, la persecución política y el desarrollo de la organización populares, las comunidades del Gran San Salvador sufrían persecución y muerte. Rafael Palacios, Ernesto Barrera, los mártires del despertar en San Antonio Abad, Alirio Napoleón Macías, Alfonso Navarro, Patricia Puerta,
la hermana Silvia Arriola, quedarían inmortalizadas como ejemplo de compromiso cristiano y de fe. Estas canciones, en su mayoría, aparecen en el disco Basta Ya, editado en 1984, y expresan, sin lugar a dudas, el testimonio de estos mártires, de su profundo amor por el pueblo, su convicción evangélica y su esfuerzo pastoral por un pueblo creyente. Y es así que, como Monseñor Romero, que fue caminando entre cadáveres, denunciando cada domingo en sus homilías la tortura a que eran sometidos los campesinos, los maestros en huelga, los estudiantes que salían a las calles, los compositores fueron asumiendo ese llamado y dando testimonio de los acontecimientos, protestando, animando, acompañando, cantando las historias, como por ejemplo cuando se cantaba "Marchando van los obreros y las manos campesinas". Qué belleza, compañero! O nosotros lo que exigimos es salario de 11 colones y también lo que exigimos arroz, tortilla y frijoles, que era la síntesis de la marcha obrero campesina hecha canción por Jorge Palencia. Y es que, como lo afirma Leonardo Boff, las transformaciones del Vaticano II fueron verdaderamente asumidas de manera radical en nuestros países. Eso lo vemos, por ejemplo, en que el ambiente rígido que había se transforma en una nueva atmósfera eclesial. Aparecen nuevas formas de relaciones entre la iglesia y los sectores populares. El sacerdote deja de ser el padre Rutilio Grande y se convierte en nuestro Tilo, el hermano y compañero entre los pastores y su feligresía. Se pasa a una iglesia, pues, participativa, que asume los nuevos retos con entusiasmo, alegría y creatividad. Se define también el lugar social de la iglesia. Esta ya no ve al pueblo desde arriba, desde el púlpito, sino desde los oprimidos. La nueva reflexión en las comunidades parte del Evangelio y la palabra de Dios se convierte en el alma de la vida eclesial. En el Evangelio se lee la realidad y la realidad se convierte en canto popular. Es así que considero que el logro más importante de esta investigación es el haber encontrado que la historia de compromiso y de fe de los cristianos salvadoreños ha quedado registrada como una crónica en centenares de canciones que dan testimonio vivo de lo ocurrido bajo la inspiración del Vaticano II y Medellín. Para evidenciar lo antes dicho, analicé 41 canciones salvadoreñas, tratando de reconstruir su significado actual mediante la explicación de los textos, tanto a nivel histórico como testimonial y teológico. Si bien me centré en el análisis exegético, la parte musicológica aparece mencionada como un apartado pendiente que deberá ser abordado, ya que esta es una carencia grave de la música popular salvadoreña en general. A manera de ejemplo, quiero destacar 3 de las canciones estudiadas, las que considero más cercanas y queridas por el pueblo. Cuando el pobre crea en el pobre, canción de Guillermo Cuéllar, que cierra la misa popular salvadoreña y que nos remite a que el pueblo debe tener conciencia de sí mismo para luchar y triunfar. El pueblo que desarrolla su propia identidad, momento sin el cual no es posible cantar libertad.
La segunda canción que cobra mayor importancia en este contexto es El Profeta, la que a mi juicio es la primera canción que se compone para Monseñor Romero unos pocos minutos después de su asesinato, la cual reconoce ya la dimensión universal y el significado teológico del testimonio de Monseñor Romero, lo que llevaría al padre Ignacio Ellacuría a afirmar que con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador. Jorge Palencia, su compositor, recoge el encuentro y el recuerdo de las enseñanzas de su madre cuando de niño le explicaba el catecismo. Un profeta, decía su madre, era como un viajero que iba de pueblo en pueblo, anunciando el reino de Dios a la gente, pero también denunciando la injusticia y a los malos gobernantes, desenmascarando a los ricos, señalándoles el pecado, poniendo el dedo en la llaga a los opresores. Por eso eran perseguidos y por eso los mataban. Ese fue nuestro Monseñor Romero, un verdadero profeta. La tercera canción que destaco es la Biblia, la más emblemática de las composiciones que se produjeron en los talleres de canciones para la pastoral de Teotepeque. Esta canción es una composición de Miguel Cavada que nace de las anotaciones que él iba haciendo en una libreta cada vez que alguien del pueblo comentaba la palabra de Dios. La Biblia es palabra de vida. La Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina, es como las tortillas que echamos en el comal, nuestro alimento, se afirma en la canción. Así pues, puedo decir que la Iglesia salvadoreña, inspirada en Vaticano II, en Medellín, supo asumir su compromiso, su responsabilidad como pueblo de Dios, el pueblo cristiano en general y particularmente los compositores que asumieron el llamado y se comprometieron dando testimonio a través de lo que ellos podían hacer, canciones. Y por eso hubo que pagar también un alto precio. Detrás de estas canciones hay mucho sufrimiento. Detrás de estas canciones hay mucha sangre derramada, torturas imposibles de describir, pero por sobre todo hay mucha esperanza, mucha vida comprometida, mucha poesía y alegría. Por eso estas canciones, creo, siguen vigentes y se siguen cantando alrededor del mundo y siguen acompañando al pueblo humilde. Por eso la realidad actual nos demanda, nos impone nuevos desafíos y hay que volver a ver la historia y aprender de ella para poder responder a esos desafíos con la altura de vida. Afortunadamente, hay signos de esperanza, así como en 1974 surgió desde Aguilares el libro Canta Hermano, y como la experiencia de Teotepeque hizo surgir el cancionero El Pueblo Canta, un nuevo libro de cantos ha salido precisamente este año, hace unas pocas semanas, lo cual es motivo de alegría. Cantos del Pueblo. Más de 400 canciones que nos recuerdan y nos hacen ver a esta historia. Me viene a la mente la canción de Aguilares. Podrán tus voces al viento librar el tormento, volver a cantar. La sangre cae esta vez, se hará semilla después, será la voz del profeta, no el grito de guerra, lo que ha de escuchar. Por todo lo anterior, considero que si con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador, Rutilio Grande
se hizo canto popular. Con Rutilio Grande, Dios se hizo canto popular y testimonio de fe. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Paulino. Felicitaciones. A pesar que se trata de la formalidad de una tesis, no puedo esconder que estoy movida, profundamente movida, porque creo con eso modo de hablar del canto salvadoreño, entramos en el santuario interior de la teología de liberación. Hay de verdad quitarse los zapatos. Hablamos de la mística, de lo más santo, y de eso estoy muy agradecida que con esta tesis hemos aportado eso, y por mi nerviosismo inicial quiero ahora dar la bienvenida otra vez. Estamos reunidos de toda América Latina y me permiten, más allá de eso, me permiten una excepción con nombre, al menos Guillermo Coella, dar la bienvenida a un amigo de la primera hora y del surgimiento de esta canción, representando a todos los otros compañeros de camino de Paulino. Y a mí me siento no digno porque he venido muy tarde a El Salvador y siento el respeto frente a toda la historia que tantos de ustedes han vivido y que la canción expresa el alma de todo eso. Dicho eso, volvemos a la formalidad. Y doy primero la palabra a Vinicius, que como miembro del comité va a dar su evaluación de la tesis brevísimamente y vamos a entrar en un diálogo con Paulino. Primero Vinicius, después Teresa, después yo y después todos de ustedes. Adelante, Vinicius. Muchísimas gracias, Marta, Paulino, por la invitación de hacer parte de este grupo, de compartir las ideas y dialogar con tu trabajo, Paulino. Tengo que agradecer muchísimo porque es de verdad un honor como profesor y también como músico de leer tu trabajo y quizás contribuir con él también con un diálogo respetuoso por el trabajo que hiciste y compartiendo las experiencias que tenemos, ¿no? Pues Marta no habló esto antes y tampoco quiero decir demasiado sobre mí mismo, pero creo que es importante un pequeño contexto aquí. En 1900, no me recuerdo cuándo, celebramos una conferencia en Passau, en la Alemania, celebrando los 25 años del martirio de Don Romero. En esta conferencia tuvimos la alegría muy grande, organizada por Marta, tuvimos la alegría muy grande de tener Juan Sobrino y también Johann Baptist Metz como miembros de la conferencia y que celebraron una Eucaristía ahí. Y a mí me tocó dirigir la misa campesina nicaragüense en Alemania con estudiantes de la universidad, todos alemanes o extranjeros, no había nadie latinoamericano aparte de yo mismo. Hicimos ahí una misa campesina nicaragüense, así llevando un poco de esta semilla que Paulino tanto habló, de una semilla estético-teológica para dentro también de la discusión académica que compartíamos allá en una manera muy celebrativa. Y esto siempre para mí es un honor haber hecho esto. Y después, cuando estuve en El Salvador, ahí también en vuestra universidad, de conocer más la realidad de la creación y de nacimiento de muchas de estas músicas que dirigí o en Brasil o en Alemania o aquí también en Londres ahorita, y también crecí con ellas en cierto sentido, como también ha sido en los 90 todavía, 80 todavía, seminarista católico también en Brasil, así que esta música ha sido parte de mi formación. Dejo de hablar de mí mismo y paso entonces a hablar de tu trabajo. Y quiero decir otra vez del honor que tengo por esto y pedir perdón por dos cosas. La primera, perdóname por este español
portuguesado el portuñol clásico, ¿no? Así que imagino que me comprenderán bien y perdona si cometo errores con mi portuñol. Y también perdón que creo que el problema de la hora para vosotros, para usted, muy temprano, es mi falta, porque estoy en Londres y somos 7 horas a más. Así que para no quedarse muy tarde aquí, tuvimos que arreglar esta hora. Y les agradezco mucho por esto también. Paulino, sobre tu tesis tengo que decir que estoy muy emocionado y muy orgulloso de leerla y aprendí muchísimo con ella también. Aprendí como un musicólogo, aprendí como uno que escribió una tesis sobre poesía también, poesía y teología, y aprendí como ser humano, como cristiano en una comunidad. Mis comentarios lo dividiré en 4 partes. Una primera hablaré de los puntos fuertes de tu tesis, que me parece que son muchísimos y fenomenales. Hablaré de uno que es mi crítica puntual a un aspecto de la tesis. Y después, puntos que creo que podemos desarrollar para el futuro, como otra vez una tesis de semilla que puede crecer mucho más. Y después, al final, algunas provocaciones para hablarnos sobre también cómo tú terminaste tu tesis. La primera cosa, los puntos fuertes. Yo creo que pocas veces he leído una tesis de maestría en la cual es muy clara la relación directa y explícita y armoniosa entre la historia, el testimonio de alguien que vivió y creció con esta historia y una manera rigurosa de hacer una exegesis del material con lo cual trabajaba. O sea, aquí hemos visto la lectura de la poesía iluminando la historia y tu testimonio, también tu testimonio iluminando la historia e iluminando la poesía, y también la historia ella misma iluminando tu interpretación. O sea, creaste un círculo hermenéutico muy bonito en lo cual el contexto, tu experiencia personal, el contexto histórico, tu experiencia personal y la lectura poética dialogaron y un iluminaba el otro. O sea, valíase tú de los conocimientos teológicos, dialogando con tu propia experiencia y con la poesía que está en cada una de estas canciones, ¿no? Y esto es, creo, un punto muy fuerte y que tienes que orgullarse de esto. Es una tesis testimonial, que es muy raro, como he dicho, de que se lo hace con un sentido que pueda servir para continuar. Y aquí, otra vez, el potencial que tu trabajo tiene. Tu trabajo, tu tesina, tiene el potencial de ser una referencia muy buena para todos los estudios que vienen sobre la literatura producida en El Salvador en los años sobre los cuales estás trabajando, pero también en una tesis que tiene como referencia la iluminación de los estudios teológicos en este periodo. Y también una tesis que provocará muchísimo discusión y conversación para los que estudiamos música sacra y música litúrgica, especialmente desde el contexto de América Latina. Así que estos son puntos fuertes que creo que tú puedes orgullarse mucho de haberlos traducido en una tesis, de haberlos consubstanciado en una tesis. La parte 2 es mi crítica, y es una crítica muy pequeña, y creo que es solamente para que lo pienses y lo consideres. Has hecho una mirada histórica muy buena y muy importante desde el Vaticano II adelante. Pero muchas veces en tu tesis leemos que es como si el Vaticano II ha sido algo que aconteció sin que también hubiera una historia que llevó hasta él. O sea, el desarrollo litúrgico y musical que permitió la Sacrosanto Concilium empieza ya en la historia de la Iglesia anteriormente, incluso en nuestra Latinoamérica, ¿no? Incluso las presiones para la elaboración del motu propio de Pío X, después en los años 50, el movimiento litúrgico que ya reclama la necesidad de se cantar canciones en vernáculo, de se escuchar otros instrumentos dentro de la iglesia que no solamente el órgano, de expresar la absorción de modos y modelos de música que también son autóctonas. O sea, el Vaticano II es un punto fundamental, crucial, la Sacrosanto Concilium, pero algo pasó para llegar hasta allá. Y creo que esto es un punto que creo que podrías pensar más en el futuro. Este es un punto que diría, es mi crítica aquí, ¿no?
Y bueno, otra cosa importante que quería decir, perdona, es que tomé notas y voy a volver a los puntos positivos porque se me faltó decir ¿no? Creo que otro punto muy positivo de tu tesis es que nos apuntaste muy bien cómo la música que se produjo en este tiempo en lo cual estamos hablando, era una música que estaba para allá del estético solamente. O que era solamente, perdón, dito de otra manera, no era una música que se compuso para sí misma, no era el fin estético en sí mismo, sino que era una expresión de la incorporación, de la encarnación de una teología crítica en América Latina. Y por esto una música sólida, porque al mismo tiempo que estéticamente fundamental, también nació de una experiencia comunitaria y pastoral. No volvió para la música estéticamente ella misma, ¿no? O sea, esto es otro punto positivo que se me faltó decir antes. Pues ahora dos provocaciones para quizás seguir la investigación. La primera de ellas es, hiciste un maravilloso exégesis del texto, y ya hablamos sobre esto, tú hablaste sobre esto ahora. Estoy con muchos deseos de mirar tu exégesis de la música, de la estructura musical de verdad, ¿no? Y esto creo será un trabajo que continuará tu tesis, una parte 2, una continuación después, mirar a los elementos musicales. Lo hiciste con los poéticos, con los textos, y ahora vamos a la música, ¿no? Y otro punto que creo que es muy importante hoy día, y estoy seguro que esto toca a todos en todas las universidades del mundo, creo que tienes ahí el potencial también. Se habla muchísimo en descolonizar o decolonizar el conocimiento. Aquí en Europa, sobre todo, las universidades hablan mucho de esto. Y yo creo que ahí ya tienes semillas en tu trabajo de maneras de asimilar cómo se puede descolonizar incluso las lecturas estéticos, teológicas de los textos que se cantan en las iglesias, ¿no? Y, consecuentemente, y como consecuencia, también una lectura crítica de la propia teología que se produce, ¿no? Porque nos enseñaste que eso ya pasó allá en El Salvador y lo probaste con las análisis que haces de los textos. Y finalmente, para que termine mi presentación, es solamente algunas cuestiones que si quiere podemos debatir o seguir hablando de esto en el futuro, que me encantará. Pues esta música nació de la comunidad, ¿no? Es una teología que encarnóse, es el verbo que se hace canción, más que todo, el verbo que se hace canción. Y en esta canción se escucha la voz de Dios hablando para el pueblo. En la página 143, en los retos, ya apuntas para muchas de estas cuestiones cruciales. ¿Quiénes son los oprimidos hoy? Y aquí creo que hay que preguntar, ¿cuál es la música de este oprimido hoy? ¿Cuál es la poética de este oprimido hoy? Porque en cuanto hablamos de todas estas canciones, teníamos una realidad histórica más rural que urbana. No teníamos una mega city como el San Salvador hoy, ¿no? Muchos de los problemas que la ciudad, que el ambiente urbano enfrenta hoy, de violaciones de derechos humanos, de opresión, de violencia, no eran conocidos o eran conocidos de manera distinta en aquel tiempo, pero las de hoy. O sea, mi pregunta es, ¿quién es el Rutilio grande de hoy? ¿Cómo haremos que otra vez esta canción, esta música, va a nacer y ser esta semilla estética, pero más que todo también, como Marta he dicho cuando terminaste de hablar, este espacio sacrosanto de donde se experiencia, donde se vive la experiencia teológica de la encarnación en estos oprimidos de hoy. ¿Sí? Aquí termino. Otra vez agradezco muchísimo. Les pido perdón por mi español. Y otra vez es un gran honor estar aquí con todos vosotros en esta, creo también, comunidad, discutiendo algo que es tan relevante para nosotros hoy y también para la historia de la Iglesia en El Salvador. Muchas gracias, Paulino. Muchas gracias, Marta.
Lino, si quieres reaccionar a la intervención de Vinicio, con mucho gusto, es tu turno. Hay que encender el micrófono de nuevo. Sí. Brevemente, te agradezco, Vinicio. Nos habíamos conocido hacía unos 4 años atrás y debo decir que para mí también es un privilegio contarte en este equipo del cual yo sabía hace ya más de 2 años que vos ibas a formar parte. Porque Marta me decía, cuando hagas la tesis, tenemos que llamar al inicio. Y entonces me empecé a preocupar. Te agradezco mucho tus palabras y te adelanto que ya hemos empezado con Julio Herrera, que es el principal promotor de la búsqueda de nuestros ritmos nacionales, un músico del grupo Son Tres Cuartos y exdirector del coro de la UCA. Ya hemos empezado a hablar de esta necesidad con Julio Herrera y estamos convocando a algunos de nuestros investigadores en la música para ir sembrando esta semilla, ¿verdad? Precisamente hay una mujer, María de Barata, que investigó esto hace 100 años y dejó un testimonio escrito, más de 500 páginas, sobre nuestra música ancestral y nuestra cultura, y se está haciendo un doctorado sobre ella, su bisnieta, por cierto, está haciendo su doctorado en etnomusicología sobre su abuela, tatarabuela será. Entonces estamos en ese camino. Y además también sobre esa nueva música, sobre qué nos dicen ahora los ritmos y los jóvenes. En este libro, el que acaba de salir, te tengo uno guardado por ahí. Ah, Marta lo tiene. Yo te tengo uno a vos y otro para Guillermo Cuellar y otro para Marta. Teresa Denger también. Compré como 10. Aquí ya se aborda, aquí hay canciones que son compuestas por jóvenes en el hip hop y hasta el reggaetón. Aquí ya hay canciones en esa línea. Y también hay canciones de una joven mujer salvadoreña, Memena Rivera, arquitecta de la UCA, que trabaja en las comunidades cristianas ahorita en proyectos de construcción de vivienda popular. Una gran compositora. Ella tiene una canción, por ejemplo, para Berta Cáceres, La custodia de los ríos, mujer asesinada en Honduras por proteger el agua. Desde la perspectiva del nuevo feminismo que en El Salvador ahorita representa realmente una explosión cultural. El grupo Las Musas, por ejemplo, de Solo Mujeres, están impulsando este trabajo. Y yo creo que vamos a asumir esos retos de cara al futuro y estamos empezando desde ya. Gracias, Vinicio. Le doy la palabra a Teresa. Muchas gracias, Marta, y muchísimas gracias a Paulino por compartirnos los frutos de su trabajo, tanto ahora en la presentación como también en la obra que ya algunas lo hemos podido leer, ¿verdad? Detenidamente. Y gracias por tu testimonio. A mí me pasa como a Marta, me siento conmovida cuando veo, escucho, siento estos testimonios de tiempos de represión, de muerte, de vida, de alegría, porque sí, con mucha humildad uno se acerca a estos testimonios como alguien que no ha vivido estos tiempos, que no ha vivido estas cosas, pero tú sí la has vivido desde cerca y eso también es una gran fortaleza de tu trabajo, que la perspectiva es la perspectiva muy comprometida, la perspectiva muy cercana a los hechos, muy cercana a los cantos y a la teología. Y esta cercanía te permite a recuperar piezas claves, piezas muy valiosas de la memoria histórica y popular de El Salvador, que en estos tiempos de mucha negación, de autoritarismo y militarización que estamos viviendo, hacen falta trabajos así de recuperación de memoria histórica, desde esta perspectiva comprometida. Y
Y bueno, eso también nos permite a entender mejor lo que significa, qué es la canción testimonial, ¿verdad? Tú escribiste en tu tesis, la canción es un instrumento de denuncia y de anuncio, de acompañamiento, de conciencia, la canción como movimiento. Y también enseña mucho sobre memoria histórica, ¿verdad? Que, bueno, como dije, justamente en nuestro tiempo hace muy bien volver a decirnos qué es memoria histórica, ¿verdad? Y tú la abordas también desde la identidad cultural, ¿verdad? También veo ahí una perspectiva decolonial, por cierto. Bueno, el trabajo nos da una excelente interpretación narrativa de los textos. Tu modo de escribir me gusta mucho, facilita mucho la lectura. Se nota que eres también un poeta, un músico y un teólogo, y nos acercas de una manera muy buena, muy pedagógica a estos textos, siempre mostrando también la génesis del texto, el contexto histórico, ¿verdad? Situado. Uno va conociendo la historia de muchos rostros ahí, de comunidades concretas, no te quedas en lo general. Eso también es una fortaleza del trabajo, lo concreto, lo palpable. Y bueno, yo creo que haces un gran aporte también a la cristología latinoamericana, porque a partir de los cantos nos acercas a conceptos centrales de la cristología, del seguimiento, el martirio, Cristo. Muchas veces entre líneas escuché eso, el dolor de Cristo, el dolor del pueblo, ¿verdad? Como eso iba unido. Y también me gustó mucho cómo interpretaste simbolismos de la liturgia popular, ¿verdad? Por ejemplo, la fiesta de maíz, o también creo que fue la liturgia alrededor de Miguel Cabado en Mal, que significaba colocar el coro atrás del altar y de cara a la comunidad, ¿verdad? Eso, muy rica esta explicación y la descripción. Y otro punto que me gustó mucho fue que también incluiste los retos actuales, más que todo en la parte de conclusiones. Y ahí diste palabra a perspectivas que no estaban tan presentes en la conciencia de los años 70 y 80, ¿verdad? Nombraste la perspectiva de la comunidad LGTBIQ, también de los migrantes. Hiciste hincapié también en la naturaleza, en nuestra relación con el universo. Y eso, claro, se puede abordar más también en el futuro. Está aquí en conclusiones. Una de mis recomendaciones sería, porque lo de las conclusiones tiene también aspectos nuevos, por ejemplo, bueno, el pasar de la resistencia a la resiliencia, que me llamó mucho la atención, y eso recomendaría ya para la versión final de ponerlo todavía en el capítulo 4, pero son cosas pequeñas, ¿verdad? Formales. Y bueno, ¿qué más? Claro, se podrías haber profundizado más en un análisis literario de los cantos y en la música, pero ya lo pusiste también como algo pendiente para el futuro, y Vinicius lo ha expresado también desde la perspectiva experta desde la música. Y bueno, como pequeña pregunta te tendría aquí, a la luz de la canción testimonial salvadoreña, ¿qué elementos subversivos se pueden descubrir en la fe cristiana? Yo creo que a la luz de las canciones descubrimos cosas nuevas en la fe. Y me gustaría entrar en un diálogo contigo. ¿Qué cosas nuevas descubriste tú en la imagen de Cristo, en la imagen de Dios, por ejemplo? Sí, hasta aquí me quedo por este momento, y muchas gracias por incluirme aquí en esta mesa. También para mí es un honor. Bueno, gracias, Teresa. Me parece
muy bonito para mí la manera en que captaste esos elementos, porque siempre tuve en este proceso la tentación, por un lado, de querer decir muchas más cosas de las que debía. De hecho, eliminé casi 60 páginas que había escrito. Y por otro lado, porque al ir descubriendo la presencia viva de Cristo en la historia nuestra y cómo eso fue plasmándose en las canciones, he ido también descubriendo yo lo mal cristiano que soy, ¿verdad? Porque me he dado cuenta, yo he pasado toda mi vida en la iglesia, cantando, ¿verdad? En el altar a un lado, viendo al pueblo, pero yo mismo no había reflexionado sobre mis propias convicciones cristianas, ¿verdad? Pero he podido descubrir también cómo eso se ha mezclado desde el principio. Inculturado es la palabra que usa Vinicio en un texto precioso que leí de él, cómo eso se ha inculturado en nuestra realidad a lo largo de muchos siglos, y cómo nosotros podemos, como pueblo salvadoreño, decir, hemos dado un testimonio, hemos cumplido. ¿Por qué Dios pasó por El Salvador, como dice Yacuría, y se fija en este pueblito, que somos apenas 20,000 kilómetros cuadrados, que cabemos en los 2 lagos que hay en Nicaragua? ¿Por qué El Salvador? Para darnos ya 2 hombres santos, ¿verdad? Rutilio, Monseñor, y tantos mártires populares. Bueno, porque había que convertir eso en un testimonio para el mundo. Entonces, como cristiano, siento yo, he reafirmado mis convicciones cristianas, pero he abierto mi mente hacia nuestras propias tradiciones y religiosidad ancestral. Me han nacido nuevos retos a ese respecto, y pienso que la música tiene todavía muchísimo que dar. Quedan cientos de canciones por revisar, cientos de canciones y cientos de historias por recuperar. Solo quiero destacar la historia de Justo Mejía, la cual yo tengo muy presente. Sin embargo, para poder obtener una versión de la canción, tuve que hablar con 200 personas que lo conocieron. Y nadie tenía el testimonio de la canción. Gente que lo conoció y convivió con él. Curiosamente, la canción al final y el testimonio me vino de Canadá, de un salvadoreño que vive refundido allá en el norte del norte, ¿verdad? Entonces, hay mucho que investigar, mucho por recuperar, y ojalá la vida nos dé tiempo para ello. Muchas gracias, Paulino. Por respeto a todos que nos acompañan, quiero ser lo más breve y conciso posible, porque apreciando tu trabajo, mis compañeros ya expresaron muy bien lo esencial. Mire, Paulino, la pregunta o la oferta de diálogo que quiero hacértelo es: la música está muy mal entendido cuando decimos eso. La misa puede ser sin música, con música, es un adorno adicional. No. El verbo se ha hecho canto, dicho Vinicio. El verbo se hace música, se hace poesía. Esta relación entre teología y poesía, y que siempre también inspira la resistencia, pero no es una música de protesta, de frío cálculo, ¿no? Sino aquí es algo que es el corazón íntimo de todo eso que irrumpió en la historia salvadoreña, en la histórica latinoamericana, etc.
Ahora, mi preguntita es, cuando tú ves la escena musical salvadoreña, creo tenemos en la música un problema semejante a la teología de liberación, ¿no? Que no tenemos las grandes patriarcas, y aquí están presentes Paulino, Guillermo y otros, pero ¿dónde ven ustedes en sus hijos, nietos, bisnietos, las semillas más esperanzadoras y creativas donde el verbo se hace canto hoy, para inspirar nuestra praxis cristiana, para no quedarnos en una esterilidad, etc. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de estos hijos, hijas, de la forma musical como de la poesía que les empuja? ¿Puedes darnos un poco de este tal panorama? Te agradezco mucho. Sí. Ahorita, ciertamente, hay una situación muy complicada, sobre todo en las parroquias, ¿verdad? Porque hay una fuerte ola de nuevos sacerdotes muy jóvenes que están llamando a dejar esta música y a volver a lo más tradicional que puede existir. Incluso en El Salvador hay sacerdotes que están llamando a solo cantar usando el órgano tubular, del cual solo existe uno en el país, y recientemente reconstruido, que me parece ridículo, ¿verdad? Pero poco a poco, en estas comunidades y en muchas parroquias, hay gente haciendo nuevas canciones y regresando a las viejas canciones. Solo manera de ejemplo, hace 2 años, en el Centro Cultural Universitario que yo dirigía en la UCA, se nos ocurrió hacer un certamen de canción para Monseñor Romero. Tuvimos 200 aplicaciones, ¿verdad?, de gente de las comunidades del Bajo Lempa, de Chalatenango, que quisieron participar. Claro, había unas reglas y tuvimos que ir seleccionando, y de ahí aparecieron unas 40 o 50 canciones bastante sólidas. Hay un movimiento fuerte de mujeres ahorita, componiendo también, de este movimiento nuevo feminista que ahora se está tomando incluso las calles nuevamente en El Salvador. Y ellas cantan, por ejemplo, a Patricia Puertas, una mujer que había quedado olvidada en la historia, pero que ahora aparece como están apareciendo nuevas mujeres que desconocíamos en esta historia. Patricia Puertas fue un elemento fundamental, asesinada antes de cumplir 25 años, por cierto, y además catequista. Entonces, creo que falta nuevamente el papel de la radio, como lo hubo con Monseñor Romero. Ese fue un elemento fundamental, dinamizador, pero hay una serie de radios comunitarias que todavía resisten. Ahí el reto, pienso yo, es a la organización, a juntar esfuerzos, a sumar esfuerzos y al surgimiento de nuevos liderazgos. Yo tengo una esperanza muy firme de que eso va a pasar, por cuanto la realidad salvadoreña cada día está llevándonos, orillándonos a momentos más difíciles. Y yo estoy seguro que de esta crisis va a surgir un resurgir de esta música que de verdad, bueno, yo voy, por ejemplo, al Bajo Lempa o a Chalatenango o a Morazán, y hay festivales pequeños en las comunidades. De hecho, uno de los últimos festivales a los que fuimos antes de la pandemia fue en el Cerro de Guazapa, y había casi 1000 personas, el 70-80% muy jóvenes. Ellos cantaron hip hop, nosotros salimos con nuestras canciones de siempre, pero también las cantaron, se las pueden. Y nosotros decíamos, ¿cómo es esto?
si estos bichos pues, son rockeros o hacen hip hop, ¿verdad? Pero se podían, y cantaron a gritos delante de nosotros. Con Guillermo estuvimos ahí. Entonces hay un mundo oculto ahí esperando, y creo que nuestra generación todavía tiene una responsabilidad ante eso, y ahora que estamos más maduros y que podemos también reflexionar un poco más, hay que utilizar todas las nuevas herramientas tecnológicas para llegar a la gente. Excelente. Yo pensaba, tú todavía tienes la imagen de Miguel Cavara, muy querido aquí frente de nosotros, ¿no? A ustedes corresponde hoy el rol del Miguel Cavara, de estimular, acompañar estos pasos creativos, sí, mantener la relación intergeneracional. Y de eso es también un tema teológico propio dicho. Porque cuando, disculpen mi origen europeo, quiero mucho un libro de Dorothea Sölle, Teología y Poesía, ¿no? Cuando la teología pierde esta relación a la poesía, que es capaz de buscar la palabra más exacta para el sufrimiento, hacer memoria, es una diarrea de palabras vacía. Pero eso es una paréntesis mía. Muy bien, quizá puedes apagar ahora tu presentación, dejar la presentación para que podamos vernos un poco mejor a todos, y abro la palabra a todos que aquí están presentes. Dejamos los títulos académicos. Por favor, quien quiere intervenir, lo haga en un modo breve y conciso. Adelante. Si me permites. Con mucho gusto, quisiera. Adelante. Bueno, yo quiero felicitar con mucho cariño, el cariño que guardo para Paulino durante estos 40 años. Quiero felicitarlo con todo ese cariño. Y realmente te felicito por tu enorme capacidad de síntesis, porque no te pasaste de los 30 minutos. Eso es típico de tu persona, yo ya te puedo. Pero tu capacidad de síntesis también me hace pensar en una cosa. No sé si así también quedó plasmada en tu tesis, pero por lo menos en tu presentación fue clarísima una ausencia, un vacío. Fue demasiado fuerte ese vacío, que por lo menos en tu presentación, y por eso digo, no sé si también quedó plasmado por escrito. Y es que en esa relación entre teología y música testimonial, Monseñor Romero tuvo poco que ver. Y vos lo has mostrado. Vos casi no has mencionado a Monseñor Romero como fundamento de esa irrupción, que es justamente así como tú lo has planteado. Irrupción. Es una irrupción lo que hubo. Y justamente para Monseñor Romero, el tema de la canción testimonial metida dentro de las sotanas de los sacerdotes en el altar fue un tema nuevo que a él le fue difícil entender. No me extraña, por tanto, ese vacío, ese silencio, esa brevedad, esa moderación de tu reflexión y probablemente de tu texto, del papel de Monseñor Romero. Claro que al final Monseñor Romero puede aparecer como culminante, ¿verdad? Sobre todo cuando finaliza su última homilía dominical con una canción, señal de que había logrado dar un paso de entendimiento entre la función de la canción dentro de la iglesia. Cantos de iglesia, decía Monseñor Romero, no decía canto testimonial, pero él varias veces mencionó cantos en sus homilías, muy pocas veces, pero era señal de que él iba digiriendo esa irrupción y que no lo era muy cómoda. Eso es algo que yo quisiera dejar planteado y que a lo mejor me estoy equivocando y quisiste reflejar lo contrario, pero esa es mi aporte. Muchas gracias, Paulino, te felicito.
Paulino, adelante. Sí, tenés absoluta razón y nosotros nos encontramos al menos 3 veces con Monseñor Romero en circunstancias con la música, 2 veces por lo menos, los días 5 de agosto en la comunidad El Paraíso, que Suyapa se acordará, que queda ahí en la colonia Libertada por el Ricaldone, escondida detrás de las casas, una comunidad hecha por ayuda mutua. Pues 5 de agosto, durante su apostolado, él llegó justo en el momento en que nosotros estábamos en el escenario cantando, y luego en el colegio María Auxiliadora, donde él da un mensaje a la juventud, y ahí nos habla de la música y nos dice, tengan cuidado con la música, jóvenes. En ese momento había una canción de moda en la radio que decía, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Y él dice, es que el patrón es el patrón y los pobres son los pobres. La canción nos engaña. Alberto Cortés, por cierto, era el que la cantaba en la radio. Pero Monseñor Romero, siento yo y eso lo hemos conversado con Guillermo, fue poco a poco asimilando esto de cómo era esta música que había en las comunidades. Él iba a las comunidades, él caminaba con la gente, ¿verdad? Pero no tuvo el tiempo, apenas 3 años estuvo, no tuvo el tiempo para terminar de asimilar todo esto. Incluso, como dice Piquín, le costó entender esto y a veces hasta se molestó, ¿verdad? Por ejemplo, hay un momento en que Monseñor Romero le reclama a Guillermo en un pasillo del arzobispado, tengo que hablar contigo por esa canción que dice el Cristo de Palacagüina. Guillermo pensó, porque dice que Cristo es un guerrillero, quizás eso no le pareció a Monseñor, pero lo que Monseñor Romero no le pareció era que esa canción dice una tal María, y María no es una tal, es la Madre de Dios. Entonces ya Guillermo respira, ¿verdad?, más tranquilo, porque la crítica de Monseñor no era tan política. Entonces, sí, pero Monseñor se fue encontrando con la canción en las comunidades, ¿verdad? Y creo que ese vacío que menciona Guillermo es importante porque él en lo que se convierte es una fuente de inspiración. Así como Jorge Palencia, unos minutos después, compone una canción para Monseñor Romero, unos minutos después de su asesinato, ¿verdad? Yo comentaba el ejemplo de Mincho Valiente, que el 24 de marzo lo asesinan y él ya tiene 2 canciones durante el sepelio que se cantan y que se proyectan en catedral. Y nosotros inmediatamente, unos meses después, en agosto, septiembre, llegamos a Canadá y una cantora muy importante en Canadá, Nancy White, ya tiene grabado un disco con una canción en homenaje a Monseñor Romero. Monseñor Romero rápidamente, ya no digamos el poema de Don Pedro, lo que quiero decir es que Monseñor Romero se convirtió en una fuente de inspiración, no solo para las canciones, ¿verdad?, sino obras de teatro, pintura, poesía, etc. Muchas gracias. Antes de seguir, para no frustrar a nadie, quiero decir, ya estamos planificando un evento. Sí, quizá algunos que van a participar todavía no lo saben, donde sobreviviendo la pandemia, la música con la interpretación, ya estamos soñando muchas cosas. Pero las personas que ahora levantaron el mano, yo veo a Ramón, a Rita, y pido, todos que quieren hablar están invitados lo más conciso posible por la paciencia de todos. Muy bien. Ramón, adelante. Verónica Tara, creo, antes también levantó el mano, quizá retiró, yo no estoy seguro. Adelante. Buenos días, compañeros. Felicito a Paulino por ese trabajo y únicamente a manera de sugerencia, porque puede ampliarse, tal vez referir en los antecedentes
que hubo un movimiento importante en la segunda mitad de los 60 y El Salvador, en la colada de lo que se llamó la canción de protesta, también hubo muchos jóvenes, tal vez no muchos, tal vez algunos. Quiero también puntualizar en las misas de juventud que realizaba el padre Plácido Endorzaín. Quizás es solo como una tarea para Paulino para seguir investigando. Gracias. Paulino, adelante. Sí, quiero decir que fue Ramón el que me conectó con los amigos en Canadá para recuperar la canción, ¿verdad?, de Justo Mejía. Y bueno, Ramón es un promotor musical que creo que te vamos a convocar, Ramón, para este esfuerzo que hay que continuar siguiendo el llamado y la orientación de Vinicio. Vamos para adelante. Entonces, Ramón tiene mucho que aportar ahí. Gracias por la sugerencia. Ya que lo mencionas, quiero hacer extensivo los agradecimientos al compañero Armando Munguía, que vive en Canadá, que fue quien nos recreó el tema, ¿verdad? Él todavía es miembro de los movimientos de eclesiales de base, así que aporto ese dato. Muchas gracias. Suyapa, adelante. Gracias a todos, buenos y a todas, buenos días. Paulino, solo quiero felicitarte. Me ha gustado mucho que en tu trabajo se destaque y se visibilice en la memoria del canto popular liberador, como un rostro también de la teología latinoamericana, liberadora, salvadoreña. Esta teología nuestra que también ha acompañado teología, se hace liturgia, se hace arte sacro, se hace poesía, pero eso no siempre es evidente, ¿verdad? No siempre esta articulación es obvia para la academia, a veces para algunos espacios eclesiásticos. Entonces, me gusta mucho y te felicito por dejar abiertos esos desafíos y por mostrarte testigo, ¿verdad? No solamente sabemos por el deseo de aplicar y contribuir a lo académico, sino que es tu vida la que está ahí comprometida y enhebrada con ese proceso. Gracias, solamente. Muchísimas gracias, Suyapa. ¿Alguien más que quiere levantar la palabra? Si no, les pido un momentito de paciencia. Vinicius y yo tenemos que retirarnos un momentito. Ustedes pueden quedarse unidos, charlar sin el control del tribunal. Y nosotros vamos a volver en algunos minutitos. Vamos a tratar de ser lo más conciso y breve posible. Para después, no se desconecten, Paulino todavía ha preparado la sorpresa final para ustedes. Gracias, Suyapa. Suyapa, porque no solo tu enseñanza como maestra, ¿verdad?, sino también el cariño por la música y por esta historia y porque vos sos una de las grandes sostenedoras de esa memoria a través del trabajo que hacen con las comunidades, formando teológicamente, ¿verdad?, también a la gente. Doy testimonio del inmenso cariño, respeto y admiración que te tengo. Y gracias a Antonio Núñez, que nos ve y participa desde Venezuela, un amigo filósofo, guanaco, venezolano, latinoamericano, universal. Muchas gracias. Y bueno, a todas las personas que nos han acompañado esta mañana, realmente no esperaba que tuviera tanta acogida y a pesar de la hora, ¿verdad?, que era una hora un poco difícil. Pero bien, aquí estamos con la música y ojalá que después de
ver si apruebo, porque el tribunal tiene que aprobar o desaprobar el trabajo, podamos cantar juntos una pequeña canción, como era la tradición, es la tradición, ¿verdad?, en las comunidades. Este tribunal, Paulino, está como en la película de los juicios. Si se tarda mucho el jurado, es que te van a aplazar. Fíjate que hasta ayer me di cuenta. Ya vino Vinicio. Ya vinieron. Bueno, vinieron rápido. Viste que te dije. Pero no te cortamos de la palabra. Por favor, termine, pero tranquilo. No, le estaba diciendo que al final, al rato podíamos cantar algo juntos para despedir, ¿verdad? Y les iba a decir que hasta anoche, cuando cuando estaba leyendo la presentación, me di cuenta, tengo 3 doctores evaluando. Santo Dios, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias. Pobre hombre. Es pura casualidad, es puro cariño. Primero, felicitándole, diciendo al auditorio, nunca anunciamos públicamente notas, sino solamente felicitando y Paulino anunciando al mundo que ha nacido un nuevo maestro en teología. Le felicitamos de todo corazón. Gracias. Tú me has inspirado pensando a una fórmula. Tú muchas veces hablaste de la frase de Ignacio de Coria en Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. Creo en cierto sentido se puede sintetizar tu tesis y tu experiencia. El verbo se ha hecho carne salvadoreña y carne latinoamericana a través de la música y de la poesía, porque es la dimensión donde se toca fibra de la identidad más honda, de la identidad cultural, de la propia identidad, levantando esta resistencia en este sentido profundo de resistir a las alienaciones, a la colonización, etc. Me inspiras, Paulino, tenemos muchos planes ahora adelante de nosotros. Escribir artículos de musicología, o cómo se dice eso, de teología, de colaboración entre todos, de talleres para jóvenes músicos. Tenemos muchos planes adelante y te deseo que te alcance la energía y la vitalidad que tú tienes para realizar todo eso. Mis felicitaciones honestas y creo sería muy feo ahora no terminar con canción. Y doy la iniciativa a Paulino. Bueno, yo quería hacer este cierre, pues, así como se hacía y se hace en las comunidades. Primero se leía la Biblia y después se cantaba, ¿verdad? Podían faltar las tortillas, el refrigerio, hasta el techo para reunirse en comunidad. Debajo de un árbol era suficiente, pero no podía faltar la Biblia y no podía faltar el libro de cantos. Y yo he escogido el Salmo 96, que dice, cantad a Yahvé un canto nuevo, canta a Yahvé, tierra entera, cantad a Yahvé, bendecid su nombre, anunciad su salvación día a día, contad su gloria a las naciones, sus maravillas a todos los pueblos. Y eso es lo que hemos hecho y por eso vamos a cerrar. Yo no suelo cantar, yo toco el bajo, pero el bajo es un instrumento un poco aburrido como solista. Pero esta canción que dice, cuando el pobre crea en el pobre. A ver si me acompaña. Cuando el pobre crea en el pobre, el poder
podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Hasta luego, mis hermanos, que la misa terminó. Escuchamos la palabra de Dios. Ahora sí estamos claros, ya podemos caminar. La tarea entre nosotros. Cuando el pobre crea en el pobre, ya podremos cantar libertad. Cuando el pobre crea en el pobre, construiremos la fraternidad. Muchas gracias. Bravo. Gracias. Nos topamos con los límites de la virtualidad. Cantar en sintonía con este chunche no es posible. Yo siempre digo, soy en estos momentos enfáticamente católica, de la presencia física real y de la esperanza que eso se realiza pronto en un festival musical. Con el apoyo de los músicos presentes, les despido con mucho cariño. Y es siempre triste cuando algo así termina. Les deseo todo lo mejor y que sacamos de esta experiencia muchas ganas de creatividad hacia el futuro. Cuídense muchísimo. Gracias. Felicitaciones. Felicidades, muy orgullosa de ti. Sí. Felicitaciones, Paulino. Bravo, bravísimo. Felicidades. Gracias. Todos pueden expresarse, no estoy cortando a la fuerza, pero todos tienen su... Te voy a decir como le dijo el teniente a Forrest Gump. No me vas a hacer decirte maestro. Maestro, Siempre maestro, te diré Paulino. En todo caso, maestro. Así sí. es. Felicidades. Gracias. Un abrazo de Caracas, Paulino. Felicitaciones. Saludos, Marta, Silvia, a Guillermo, gente que recuerdo mucho de El Salvador, donde aprendí a apreciar a su pueblo, pero también a estas manifestaciones culturales. De verdad, muy emocionado de haber escuchado toda la tesis. También a Suyapa un saludo. A todo Ernesto Ardón, hay tantos amigos. De verdad, muy emocionado. Sí, está Ernesto. Felicidades, Paulino, muy orgullosa de ti. Hasta luego. Gracias. ¿Cuándo vamos a tener el documento completo para poderlo leer? Bueno, tengo que incorporar las observaciones y presentarlo antes del 21 al decanato y hacer copias. Hay muchas cosas todavía. Felicidades nuevamente. Gracias. Felicidades, Paulino. Saludos. Gracias, Silvia. Un abrazo. Un abrazo para vos y para todos. Chao. Cuídense muchísimo. Gracias.